Muy buenas noches, mi nombre es Edgar Armando Saca Coyoy y soy estudiante de la carrera de profesorado en educación en la Universidad Mariano Galvez. Y pues esta noche quiero platicar brevemente acerca de un tema muy importante que es relacionado al aprendizaje en el siglo XXI. Hemos visto cómo, por ejemplo, en estos últimos años la educación ha cambiado de manera muy significativa a raíz, digamos, del COVID-19 en el año 2020, pues empezaron a implementar herramientas que muchos establecimientos no estaban preparados y muchos estudiantes también no estábamos preparados para llevarlos en esa modalidad. Em, Ha sido un proceso muy difícil en el cual muchos estudiantes no han logrado todavía acomodarse, hay muchos estudiantes que no han logrado de alguna manera rendir de la forma en que ellos quisieran y para algunos han tenido muchos obstáculos. Hay algunos inclusive que han dejado de estudiar a raíz de todos estos cambios que se han realizado. Y en ese sentido, pues viene una interrogante sobre cómo debería ser el aprendizaje en este siglo eh, para poder tocar algunos puntos principales, pues me voy a referir al artículo que está denominado de esta manera: ¿qué tipo de aprendizaje necesita en el siglo XXI? Está escrito por la autora Cintia Luna. Y pues es muy interesante los puntos que ella plantea en este documento, puesto que como de alguna manera nosotros necesitamos saber cómo debería ser la educación en este siglo o qué cambios deberían de haber. La autora pues sostiene que los modelos curriculares deben de estar orientados hacia la tecnología, hacia la colaboración y hacia un aprendizaje personalizado. Estos cambios deberían de verse reflejados en los planes de estudio, al menos de las siguientes maneras. En primer lugar, que debería de haber una reducción en el contenido de no pertinente, es decir, que las mallas curriculares o los planes de estudio no tengan esa información que no es relevante para los estudiantes actuales y también para el mundo laboral. Otro punto que ya toca es de que, digamos, deberían de integrarse las competencias y las habilidades. Esto se refiere a que, de alguna manera, las competencias que se estén desarrollando en los diferentes planes de trabajo sean adaptables hacia el liderazgo y que los estudiantes puedan desarrollar esas competencias en el área laboral. Otro enfoque que le da es el enfoque de la supervivencia. Es decir, que el estudio debería ser una oportunidad para desarrollar habilidades para la vida, no solamente estudiar, sino que debería de ser algo que sea para todo el resto de la vida del estudiante. En ese sentido, entonces, el currículo debería estar basado en un contexto real, en el mundo real, haciendo hincapié, digamos, en los desafíos que llevan en esta actualidad que vemos reflejados en las diferentes carreras en que los estudiantes deben de aprender porque se van a enfrentar a estos desafíos en adelante. En ese sentido, entonces, el aprendizaje dice que debe de estar centrado en el estudiante y que él sienta la pasión por ese aprendizaje, que no sea solamente como que una carga estudiantil, sino que sea algo que ellos se vean reflejados, animados y que ellos digan: esto es algo que está transformando mi vida. Y relacionado con esto debe de haber también ética, eh, es decir, que los planes de estudio no solo deben de ser de adquirir información, sino que también a los estudiantes les permita aprender esa responsabilidad social, esa ética para desarrollarse en sus profesiones y para que puedan estar dentro de la sociedad, respetando los principios y valores que en ellas se emanan. Y por esa razón también, a raíz digamos, de la tecnología, debe de utilizarse esta como una herramienta educativa. Y en ese sentido también, entonces, deben de aprovecharse todas esas herramientas que se tienen, que la tecnología está dando, para que los estudiantes puedan utilizarlas en su vida
Lógicamente, la tecnología es importante porque eso va a servir también para desarrollar sus profesiones. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, todos estos cambios que se están manejando, entre otros, que debe de haber una evaluación continua, es decir, que los estudiantes deben de estarse retroalimentando, deben de seguir con el aprendizaje, eso debe ser constante. Y digamos, hay algunas instituciones que han establecido, por ejemplo, pilares para la educación. En este caso, es un informe elaborado por Delors en 1996. Eh, ellos establecen 4 pilares que son necesarios para la educación. En primer lugar, aprender a conocer. Y cuando se refieren a este pilar de aprender a conocer, se refiere a que el estudiante debe de adquirir los conocimientos fundamentales, pero no solamente adquirir esos conocimientos, sino que también debe de tener la habilidad de utilizar esa información de manera efectiva. Y en segundo lugar, entonces, el segundo pilar, aprender a hacer. Ese conocimiento que se ha adquirido, ese conocimiento que se tiene, que se ha aprendido, que todo ese estudio, digamos, todos esos conocimientos fundamentales, eh, deben de desarrollarse de manera creativa en situaciones en la vida real. Es decir, que lo que yo aprendí lo pueda aplicar en mi diario vivir. Y en ese sentido, entonces también proponen un tercer pilar que es aprender a hacer. Y eso se refiere a todos esos aspectos éticos, aspectos emocionales, a que yo pueda participar dentro de la sociedad con responsabilidad, con respeto, no solo hacia mí, sino respeto hacia los demás. En ese sentido, entonces miramos que el primer pilar va enfocado a adquirir ese conocimiento, el segundo, a aplicar ese conocimiento en la vida diaria y el tercer lugar, aplicar ese conocimiento, pero para poder vivir o para poder estar en la sociedad. Y en ese sentido, el cuarto pilar es aprender a vivir juntos y que se refiere a todas esas relaciones interpersonales que me permitan convivir no solo en la sociedad, sino en sociedades diversas, en todo el mundo, para fomentar diálogo, para fomentar cooperación y entendimiento mutuo. Estos pilares, perdón, que propone este informe, proporcionan un marco sólido para este siglo XXI. Porque aparte de que abordan todo el desarrollo del conocimiento y las habilidades específicas en los diferentes aspectos del ser humano, también ellos proponen de alguna manera que esas habilidades, esos conocimientos puedan cumplir con las demandas de los estudiantes. Y en esta hora entonces también me quiero referir a cada uno de los pilares así detalladamente para que podamos entender en, qué es cada uno, ¿verdad? En primer lugar, el primer pilar que dijimos es aprender a conocer y dijimos que aprender a conocer es aquel que busca adquirir todo tipo de conocimientos, pero no solo adquirirlos, sino seleccionarlos, organizarlos y utilizarlos de una manera efectiva. Entonces, algunos de los puntos claves que nos da este pilar es las materias fundamentales, es decir, que deben de establecerse cuáles son en el día de hoy, cuáles son esas materias que son indispensables para el desarrollo humano, entre, por ejemplo, las ciencias naturales, la matemática, el lenguaje, la gramática, que son indispensables para vivir. Pero como habíamos mencionado al inicio que se presentaba un desafío en este siglo XXI, evitar que el contenido no sea, que el contenido sea lo necesario. Y aquí viene el segundo punto clave, que destaca las competencias de este siglo XXI, es decir, que solo sean necesarias aquellas que proponen una base sólida para la actualidad, es decir, que el conocimiento que se esté adquiriendo pueda adaptarse a las situaciones que se viven en nuestra actualidad, es decir, dejar todo aquello que ha sido obsoleto, que no se siga utilizando porque no nos va a generar un beneficio y yo pueda utilizarlo en mi vida.
El otro punto que toca es ámbitos temáticos interdisciplinarios y en ese sentido que sean relevantes a la vida moderna. Por ejemplo, que sea algo que nos dé conciencia mundial, que sea algo relacionado a las materias fundamentales, pero para el mundo laboral que nosotros nos estamos enfrentando. Nuevamente resalto, no que sea algo obsoleto, algo que ya no sea aplicable, sino que, por ejemplo, si ahorita podemos utilizar muchas herramientas digitales, que esas herramientas digitales nos sirvan para el campo laboral. Y el último punto que destaco de este primer pilar es la integración del plan de estudios, que subraya la importancia de incorporar aspectos, o sea, o temas en los planes de estudios para preparar a los estudiantes en sus necesidades de la vida y en la edad adulta. Es decir, que los planes de estudios vayan enfocados a aquello que el estudiante va a aplicar. En resumen, podemos decir entonces que este primer pilar lo que busca no solamente es que se adquiera conocimiento, sino que también nos permita desarrollar habilidades y competencias para el mundo en el que estamos viviendo, es decir, en este siglo, y que ese aprendizaje lo podamos utilizar a lo largo de nuestra vida. El segundo pilar que menciona es aprender a hacer. Y dentro de este pilar yo les había mencionado con anterioridad que habla de desarrollar actividades prácticas que tengan que ver con resolver problemas de manera eficiente. Y en ese sentido, entonces, destaco las principales ideas. En primer lugar, que el estudiante tenga un pensamiento crítico, es decir, que el estudiante no solo memorice, por decirlo así, la información, sino que pueda de alguna manera analizar y aplicarla de manera correcta en el diario vivir, que la pueda interpretar como es, no es solo memorizar, sino que pueda analizarla, sintetizarla, evaluarla e interpretarla para aplicarla en la vida. La segunda sería resolución de problemas, que es la capacidad de identificar problemas en base al conocimiento adquirido, pero no solo identificarlos, sino buscar soluciones. Incluso esto conlleva que cuando los problemas sean muy complejos, se pueda trabajar en equipo. Y en ese sentido, entonces viene el tercer punto, que sería la comunicación y la colaboración, que sería de alguna manera, si yo tengo un problema complejo, poder de manera efectiva comunicarme, ya sea oralmente o por escrito, con un equipo de trabajo para poder participar no solo para resolver los problemas que se tienen en el área laboral o en la vida pública. Creatividad e innovación, y eso se refiere a proponer nuevas ideas y encontrar soluciones a los problemas. Esto es algo que se destaca en el mundo, ¿verdad? Que es algo muy importante y que aquel que tiene la capacidad de hacerlo es una persona que es más competitiva en el área laboral porque está en constante cambio. El último punto que resalto es la alfabetización informacional, que se refiere a utilizar de manera efectiva la tecnología que se tiene, la tecnología que estamos utilizando, aplicarlo de manera favorable para poder fomentar el aprendizaje o para poder participar en la sociedad. En resumen, entonces, estos puntos o este pilar lo que busca es que nosotros podamos ser competitivos o que tengamos éxito en el ámbito educativo como en lo laboral y en la vida cotidiana. El tercer pilar es aprender a hacer. Y dijimos dentro de este pilar de aprender a hacer que lo que busca este pilar es el desarrollo integral de la persona, incluyendo aspectos emocionales, éticos, y dentro de esto aprender a tener responsabilidad, no solo con uno mismo, sino con los demás. Y en ese sentido, entonces yo resalto dentro de esto al menos los siguientes puntos. En primer lugar, competencias sociales, es decir, que el estudiante tenga la capacidad de interactuar eficazmente con los demás, trabajar en equipo y estar abierto a las ideas. Esto es algo que es muy importante porque muchos estudiantes en la actualidad no les gusta trabajar con los demás. Pero si un estudiante en la escuela o en el colegio o en la universidad
no quiere trabajar con las demás personas porque esta persona no le gusta, porque la otra persona no me cae bien. Cuando llega al área laboral, él no va a poder escoger con este sí quiero trabajar, con este no quiero trabajar. Para tener éxito entonces en la vida, debe de aprender a trabajar en equipo. En segundo lugar sería la iniciativa, la autonomía y las responsabilidades personal, que lo que busca es que los estudiantes sean autónomos y que estén motivados y dispuestos a asumir riesgos y a comprometerse con el aprendizaje continuo. En tercer lugar, competencias de producción de sentido. Y a eso se refiere a que los estudiantes puedan poderle dar sentido a problemas globales, como por ejemplo el cambio climático, la pobreza, y que los puedan abordar de manera efectiva. Que el estudiante no sea indiferente a lo que sucede en la sociedad, ¿verdad? Sino que ellos puedan de alguna manera darle solución a esos problemas que se tienen en la sociedad. Otro punto sería las competencias, que lo que significa es comprender cómo se aprende y cómo mejorar el proceso de aprendizaje para que ellos puedan tener éxito en lo académico y también en lo profesional. Que esa competencia sea de forma emprendedora, es decir, que ellos tengan la capacidad de innovar, de hacer algo diferente, de asumir el riesgo de que esas habilidades que han adquirido con el aprendizaje las puedan llevar a la práctica emprendiendo, que ellos puedan ser autosustentables, que ellos puedan proveer y de alguna manera también puedan participar en la sociedad, contribuyendo con sus impuestos, contribuyendo con todo lo que ellos dando trabajo, etcétera. Para finalizar este punto, entonces, es algo que resalto y que esto quiero ponerle mucho énfasis, es que este pilar busca que el estudiante aprenda a tener hábitos de aprendizaje en toda su vida, que esté constantemente aprendiendo, que esté dispuesto al cambio, que esté dispuesto a la evolución. No, por ejemplo, muchas personas, a profesionales incluso desde que no conocieron en su momento una computadora, se quedaron con la máquina de escribir y nunca optaron por aprender, pero el profesional exitoso es aquel que busca la manera de aprender cada día más a utilizar, que aunque en su época sea algo que no era utilizado, que en la actualidad pueda utilizarlo para poder realizar de mejor manera su trabajo profesional. En resumen, entonces, este enfoque lo que busca es que las competencias vayan más allá de que los estudiantes aprendan algo, sino que estén preparados para enfrentar un desafío y aprovechar oportunidades también en el mundo actual. El último pilar, y con esto termino, que el estudiante aprenda a vivir juntos también, ¿verdad? Y para esto necesita de un aprendizaje cooperativo. Es decir, que ellos aprendan a no solo a trabajar de forma individual, sino que ellos tengan esa capacidad de llevar su mente o de llevar sus deseos a fomentar el trabajo en equipo en el entorno educativo, que la mentalidad de ellos siempre esté buscando que es mejor trabajar en grupo que trabajar de manera individual. Y también habla sobre la valoración de la diversidad, que estamos hablando de que ellos puedan los estudiantes puedan aprovechar o puedan apreciar la diversidad cultural, digamos, buscar activamente ideas de las diferentes culturas, no creer que solamente la cultura a la que yo pertenezco es la que tiene lo mejor, sino que estar abierto a recibir las demás culturas también. Dentro de este pilar también están las competencias para el siglo XXI, que se mencionan competencias para el éxito en el mundo actual, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico, incluso la ciudadanía digital, que estas habilidades hacen que pueda estar en lo laboral con éxito, que pueda estar en la sociedad con éxito también. La ciudadanía cívica es algo que también resalta,
fomentar esa participación activa dentro de la comunidad y también el uso responsable de la tecnología, ¿verdad? Es algo que se necesita y vemos en nuestra sociedad, se está yendo de las manos este punto también. Hay muchos que están utilizando la tecnología, pero no para fines que sean de beneficio a la sociedad, sino para de alguna manera corromper la sociedad, ¿verdad? Y por último, la competencia global, que los estudiantes tengan la capacidad de actuar a nivel global, de comprender y de romper esas barreras culturales que existen, que ellos puedan convivir de manera pacífica, incluso con sociedad, con culturas o con sociedades diversas. En conclusión, entonces, podemos ver que el artículo citado, ¿qué tipo de aprendizaje se necesita en el siglo XXI?, escrito por Cintia Luna, nos proporciona claramente que la educación en el siglo XXI es una educación digital y que debe de adaptarse a un mundo más complejo y en constante cambio. Y por esa razón se requiere un enfoque que fomente una colaboración de los problemas, que se tenga un pensamiento crítico, que resalte la creatividad y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Es necesario entonces que en los próximos planes de estudio que elaboren los diferentes docentes puedan desarrollar competencias, pero que sean fundamentales para la vida, que se puedan tomar en cuenta esto, la resolución de problemas, la capacidad de emprender, la colaboración y la comunicación. Solamente de esta manera vamos a podernos adaptarnos a las necesidades o a las demandas de este siglo, ¿verdad? Nosotros como país debemos de entender también que nosotros necesitamos de alguna manera mejorar esos planes de estudio que se están llevando en los diferentes establecimientos y enfocarlos un poco más a esas necesidades que se tienen, no solo en el contexto local, sino que para que nos lleven a mejores prácticas a nivel internacional. Muchas gracias por su atención. Es un gusto poder haber compartido con ustedes en esta hora.